Continuamos con la clase número 14 del curso de concreto armado. Vamos a hacer ejemplos de vigas, enfocándonos en el cálculo de áreas de acero y longitudes de transferencia. Vamos a orientar el diseño en función de un problema real, dictado por el profesor Johnny Aponte del UT, doctor Federico Rivero Palacio, del año 2017. El ejemplo que se trae a continuación es que para la planta mostrada vamos, de acuerdo a las cargas y dimensiones indicadas, se requiere diseñar las vigas. Las vigas están identificadas en esta planta como la viga A, la viga B, la viga C, la viga 1 y la viga 2. Considere que sobre ella está una losa armada en una dirección y estime las acciones mediante la combinación 1.2 carga permanente más 1.6 carga variable. Y tome en cuenta el ancho tributario para las vigas. Por otro lado, tome en cuenta las siguientes propiedades de los materiales: resistencia del concreto 250, resistencia del acero 4200 a la tracción y el recubrimiento de 5 centímetros. Entonces la planta describámosla, está definida por los ejes A, B, C, 450 metros entre A y B, 550 metros entre B y C. Tenemos 1 y 2, entre ellos 4 metros, un volado en 1 de 1.15 y un volado en 2 de 1 metro. Tenemos en esta primera área o esta primera zona entre A y B una carga permanente de 720 kilos por metro cuadrado y una carga variable de 150 kilos por metro cuadrado. Y entre B y C de 520 kilos por metro cuadrado y carga variable de 300 kilos por metro cuadrado. Bien, en términos del diseño necesitamos conocer cuáles son las vigas que van a estar recibiendo directamente la carga de la losa. Para ello definimos la dirección de los nervios. ¿Cuál es la dirección de los nervios? Obviamente la más corta. La más corta es de 4 metros. Esa dirección de los nervios está definida, con lo cual vamos a estimar los anchos tributarios. Para la viga 1, estimemos un ancho tributario entonces de 1,15 m, que sería el correspondiente volado, y toda esta distancia entre 1 y 2 divide entre 2. Toma la mitad de esta viga y la mitad de esta viga, es decir, 4 entre 2. Eso da un total de 3.15 metros. Asimismo, la viga 2, definida entonces por un ancho tributario de 1 metro de volado, más una distancia de 2 metros o de 4 entre 2, da un total de 3 metros. Esa sería nuestra viga número 2. Y esas serían las áreas tributarias correspondientes a esa carga, a la carga que va a estar actuando allí, ¿ok? Dicho esto, resumamos entonces los materiales, tal como lo habíamos descrito. Propiedades FY 4200, resistencia del concreto 250 y recubrimiento de 5 centímetros. Vamos a tener una sección suponiendo una base de 50 centímetros, de 30 centímetros, una altura de un criterio L entre 18.5 de 30 centímetros y vamos a definir el peso propio de la viga, ¿sí? Que es una carga permanente que debemos incluir en el análisis. Esa carga permanente de la viga debe ser uniformemente distribuida. Para ello tomamos el peso unitario del concreto, que es 2.500 kilos por metro cúbico, y lo multiplicamos por el área de la sección. Esa área de esa sección es 0.3 por 0.3, nos viene quedando que en cada metro lineal a lo largo del elemento son 225 kilos por metro para esa viga. Nótese que si cambiásemos la dimensión de las vigas, el peso sería totalmente distinto y por lo tanto sería importante revisar el análisis, ¿okay? Dicho esto, vamos a estimar las cargas. Para ello verificamos las cargas provenientes de las losas, a las cuales se les asigna una carga permanente y una carga variable. En ambas o para ambos casos, la carga da 1104 kilos por metro cuadrado, ¿sí? El ancho tributario definido está indicado 3.15 y 3 metros, calculado previamente, así como también se le suma a la combinación de carga calculada, se le suma precisamente lo que tiene que ver con el peso propio de la viga y se aplica el factor de mayor acción de resistencia. Importante. Vean que las cargas de 1104 kilos por metro cuadrado se multiplican por el ancho tributario 3.15
y de 3 metros respectivamente, que son los anchos tributarios de las vigas. Aquí es kilos sobre metros cuadrados, ¿sí? Y la unidad es kilos por metro, se puede sumar perfectamente. Tendríamos entonces para la viga 1 3.747,6 kilos por metro y para la viga 2 3.582 kilos por metro. Entonces nos quedaría entonces nuestro análisis de esta forma. Se les invita a comprobar los cálculos para la viga 1 y 2. Tendríamos la viga 1 conformada por este esquema de resolución con 3.747,6 kilos por metro. Esto incluye el peso propio del elemento. Y la viga 2 de 3.582 kilos por metro lineal. ¿Okay? Vamos a asumir el análisis como un elemento donde está empotrado los extremos de la viga. Y vamos a leer esta nota. Estas serán las acciones sobre las vigas 1 y 2. En caso de vigas A, B y C, de acuerdo a cómo se está resolviendo el problema, ¿verdad? Estamos suponiendo que la losa está armada en una sola dirección, ¿verdad? Entonces, las otras vigas no van a tener carga directa de las losas. Entonces, dice acá, las acciones que deben soportar estas vigas, A, B y C, son el peso propio. En este ejemplo, solo diseñaremos la viga 1. Se le invita a la audiencia a que hagan los diferentes ejercicios, la viga 2, y hagan la viga tanto A, B y C. Igualmente verificar los cálculos que vamos a realizar acá, ¿okay? Entonces, para la viga 1, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, resolver nuestro problema de cross. Tenemos una viga empotrada, un apoyo en el centro y empotrada en el extremo con una carga de 3.747,6 kilos por metro. Aquí tenemos una distancia de 4,5, de 5,5. Voy a hacer un repaso rápido del cross. En vista de que el espesor es igual, podemos calcular la rigidez local del elemento como 1 sobre L. Y vamos calculando entonces los factores de distribución, ¿sí? Como es empotrado, no se distribuye absolutamente nada de momento en los apoyos extremos. Y en el centro sí hay una distribución de momento, donde los factores son 0,55 y 0,45. ¿Okay? Con esto estimamos los momentos de empotramiento como QL cuadrado sobre 12. Mi notación de signos para los momentos es negativo, positivo, ¿sí? Esa es la notación que yo utilizo de signos. Ustedes pueden utilizar la notación de signos que ustedes quieran. Hago el equilibrio en el centro, multiplico por los factores de distribución y distribuyo la mitad del momento, ¿okay? Hacia los extremos. Recuérdense que en los cross, en los apoyos extremos, el momento, cuando está empotrado, no transmite momento, sino recibe momento únicamente, ¿okay? Dicho esto, tendríamos los momentos finales con una sola distribución basta y sobra, porque ya tenemos este nodo en equilibrio, ya no hay más nada que equilibrar. Vamos a determinar entonces las reacciones. Hacemos el cálculo estático, Q por L entre 2, en función a las cargas que están aplicadas, y hacemos el cálculo de las reacciones o cortes hiperestáticos en función de los momentos calculados, como la suma del momento en el tramo entre la longitud, y Q por L sería Q por L por la longitud entre 2 en cada reacción. Los signos positivo y negativo, y el signo de la suma de momentos, el mismo signo que nos dé del análisis de sumatoria de momentos entre L, multiplicado por un signo menos, ¿ok? Por la forma en que yo coloqué los signos. Eso nos da unas reacciones y finalmente, digamos que esto es revisable por ustedes. Lo más importante de todo es el diagrama de corte que tendríamos de esa viga, donde en esa viga tendríamos que determinar, ¿verdad?, cuál es el diagrama de corte, las distancias donde el corte se hace 0 y el diagrama de momento que está aquí dibujado. Aquí están los valores de momentos negativos y los momentos positivos en esa viga, así como también se indica en la parte inferior cuál es la longitud donde el momento se hace 0, ¿ok? Esto lo pueden verificar ustedes mediante sus cálculos o simple y llanamente haciendo un dibujo adecuadamente a escala, ¿ok? Dicho esto, teniendo ya las solicitaciones, podemos ver un resumen para los momentos negativos. Estos son ya nuestros valores a estudiar. En A, 5.465 kilogramos por metro. En B, 8.041.7 kilos por metro. En C, 9.447.1 kilos por metro. Así como también
los momentos positivos en 2776,36 entre A y B, y entre B y C 5434.92. ¿Okay? En los momentos positivos, recordemos que está traccionando la fibra inferior y comprime la fibra superior, y en los momentos negativos se tracciona la fibra superior y se comprime la inferior. Siguiendo con nuestro problema, debemos estimar entonces las áreas de acero, que de acuerdo a lo visto en clase será una sección doblemente armada. Para esto conocemos que tendremos una viga y deberá tener acero en compresión, y debemos hacerlo óptimo. ¿Por qué va a tener acero en compresión? Bueno, simplemente porque en una sección de viga tenemos que prever que después constructivamente vamos a tener que colocar unos estribos. Entonces necesitamos obligatoriamente colocar ese acero, y nuestro deber es verificar que ese acero sea colocado de forma óptima. Entonces comencemos entonces con los momentos negativos para las estimaciones de la área de acero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como una sección simplemente armada. Limitamos la deformación del acero, calculamos la posición del eje neutro y determinamos finalmente el área de acero. ¿Okay? Una vez hecho esto, con una herramienta de Excel, por ejemplo, podemos entonces determinar las áreas de acero que se traccionan y que se comprimen para los momentos negativos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer la secuencia con una de las secciones. Aquí están las tres de una vez. Tenemos el ancho de la sección, la altura de la sección, el recubrimiento, la resistencia del concreto y la resistencia del acero. Digamos las propiedades de los materiales. Aquí fijamos la deformación del acero, calculamos la posición del eje neutro y calculamos el área de acero como una sección simplemente armada, de acuerdo a esta expresión que tenemos aquí. Comparamos con el área de acero mínimo, que es 14 entre FY por B por D, ¿sí? Y debemos comparar el acero mínimo con el acero de cálculo. En este caso, si comparamos el acero mínimo con el acero de cálculo, vemos que en los tres casos el acero que debemos colocar en tracción es el correspondiente al estimado. ¿Por qué? Porque es simplemente mayor al acero. Como se indica acá, entonces tendremos el acero a tracción en la sección A de 5.84, en la sección B de 8.59 y en la sección C de 10.09. Igualmente vamos a tener un acero en compresión, ¿sí? Que uno de los criterios vistos en clase es que coloquemos la mitad del acero, en este caso a tracción. Colocando la mitad, hacemos la viga con mejor comportamiento desde el punto de vista dúctil. ¿Okay? Con esas estimaciones de acero, propongamos ahora barras de acero comercial. Entonces, para esos momentos negativos, tenemos las tres secciones en el eje A, una sección traccionada. Aquí hay un error, aquí está al revés, aquí va 290, aquí va 5.84 acá y 2.92 acá. En la sección B vemos que de hecho lo podemos corroborar yéndonos un momentico en la lámina anterior. Vean, 5.84 y 2.92. Ustedes, bueno, están atentos allí a ese error. Esto es 5.84 y esto es 2.92. Y seguidamente tenemos acá 8.59 en tracción y 4.29 en compresión para la sección B. Y para la sección C tenemos 10.09 centímetros cuadrados en tracción y 5.04 en compresión. Esas son las áreas que nosotros hemos obtenido a través de los cálculos. ¿Qué hacemos con esas áreas? Bueno, vamos a transformar esas áreas en un acero comercial. En este caso particular, yo voy a tomar directamente barras de designación comercial, una única, digamos, un único diámetro. No estoy combinando barras, sino estoy tomando un único diámetro. Vamos a tener entonces el eje, ¿sí? A, B y C, que está repartido o digamos indicado para cada una de estas secciones. Tendremos entonces el acero traccionado. Tendremos para barras 4, número 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Vean que a medida que nos aumentamos el diámetro de la barra, disminuye la cantidad de barras, tanto para el acero traccionado, es decir, el acero superior para el momento negativo, como para el acero inferior, que sería el acero comprimido. Notamos pues que debemos buscar la forma pues de hacer un balance entre lo que serían las barras de acero a colocar. Fíjense, si por ejemplo tomamos la de media, tendríamos una sección con 5 cabillas, otra con 7 y otra con 8.
Es decir, que tendremos que colocar, digamos, bastante cantidad de acero en una sección. Entonces vamos a buscar un criterio que nos indique, por ejemplo, un diámetro donde tengamos una cantidad de barras que sea, digamos, intermedio, no que tengamos ni muchas ni que tengamos pocas. En este caso voy a tomar como criterio hacer el detallado con barras número 6. Les refiero cualquier solución que ustedes tomen con diferentes diámetros, ustedes perfectamente es válida. Ustedes tienen que verificar solo que la sección quepa en la sección definida, ¿ok? O sea, si colocan, por ejemplo, 8 cabillas, que las 8 cabillas quepan en 30 centímetros. Ustedes pueden verificar que colocando 4 cabillas de 3/4 o número 6 caben perfectamente en la sección que tenemos aquí indicada de 30 centímetros, y vamos a utilizar ese criterio para tracción. En la sección A 3 barras, en la sección B 4 y en la sección C 4. Y para el acero comprimido, fíjense que todas las secciones barra número 6 nos dan 2 cabillas, ¿ok? Podemos haber estado colocando un poquito más de barras, pero bueno, es un criterio que estoy tomando. Perfectamente pudimos haber tomado la solución de 5/8, digamos, eso lo que dejo a su criterio. No es bueno o digamos es recomendable que no tengamos una gran cantidad de diámetros dentro de una sección, digamos, por hacer el efecto constructivo más sencillo. Si es un solo diámetro, digamos, desde el punto de vista de construcción es mucho mejor que tener múltiples diámetros. Si no nos queda otra alternativa, quizá la recomendación es que no disminuyamos más de 2 diámetros diferentes, ¿sí? Y que si tomemos el criterio de no colocar tantas barras diferentes dentro de una sección, ¿okay? Máximo 2 barras, 2 diámetros distintos, para evitar equivocaciones en la construcción, ¿okay? Entonces, dicho esto, nos quedaría entonces las 3 secciones conformadas de esta forma. Para la sección A, 3 barras en la parte superior, 2 barras en la parte inferior. Para la sección B, 4 barras en la parte superior, 2 barras en la parte inferior. Y para la sección C, 4 en la superior y 2 en la inferior, ¿okay? Dicho esto, podemos decir que estas serían las secciones que nosotros vamos a colocar, que estaríamos detallando. Yo comprobé que efectivamente estas secciones caben, estas 4 cabillas caben en dos secciones de 30 centímetros, y esa será, digamos, una de las asignaciones que ustedes deberán hacer en este momento. Ustedes pueden parar el video y hagan el chequeo. Es la recomendación, ir parando el video y ir comparando, ¿okay? Van a demostrar entonces que las secciones resisten, además, y que el comportamiento es dúctil, es decir, van a utilizar todo ese flujograma que ustedes tienen, ese PDF que ustedes tienen, donde van a comprobar que eso sea así, ¿okay? Yo en este momento lo voy a omitir porque el objetivo mío es irme hacia el proceso de detallado. Igualmente vamos a hacer la estimación de las áreas de acero para los momentos positivos. Los momentos positivos los tenemos plenamente identificados, ¿sí? Vamos a tener entonces que generar el mismo procedimiento. Limitamos la deformación, calculamos la posición del eje neutro y despejamos el área de acero. En esta sección, ¿verdad?, vamos a tener entonces los momentos, las mismas propiedades de los materiales, calculamos la deformación del acero, calculamos la posición del eje neutro, determinamos el área de acero como una sección simplemente armada y comparamos con el acero mínimo. Fíjense que en este caso siempre el acero calculado es mayor al acero mínimo. Este sería ahora el acero que iría inferior porque se está traccionando. Ahora tenemos un momento positivo, se está traccionando la fibra inferior de la sección y se está comprimiendo la zona superior. Cuando hacemos el cálculo de 2,96 entre 2, eso da alrededor de 1,5 y eso es menor que el acero mínimo. Por eso yo se los indico acá en rojo que acá arriba en esta sección debemos colocar al menos acero mínimo. En la siguiente sección 2,90, ¿ok? Importante este detalle que digamos debemos tomar en cuenta. Dicho esto, pues entonces tendremos que transformar esas áreas de acero calculadas, 2,96 traccionado y 2,50 comprimido para la sección AB, 5,80 traccionado y 2,90 comprimido para la sección BC, y vamos a tener entonces que hacer el cálculo, la estimación de cuántas barras de acero necesitamos para el acero traccionado y para el acero comprimido. Dicho esto, fíjense que por cálculo da tanto 6 barras como 5 barras. En este cálculo, bueno, la forma de escogerla serían 2 barras de 5/8
o número 5, tanto en la sección comprimida como en la traccionada, para las secciones AB y BC. ¿Okay? La invitación nuevamente a que ustedes demuestren que las secciones resisten el comportamiento, la carga, y el comportamiento es dúctil. Aquí, cuando ustedes verifiquen este comportamiento, les debe dar que el comportamiento es dúctil. Fíjense, yo podría haber colocado entonces, esto me indica que aquí arriba va acero número 5 y acero número 5. Entonces, les hago una acotación. El acero que colocamos en las secciones de mayor momento negativo, o que colocamos en momento negativo, usamos número 6. Y mínimo debemos colocar 4 barras. Entonces, fíjense, para que el diseño de toda la viga lo hagamos con la misma cantidad de acero y no hagamos tanta fiesta con barras de acero, porque tendríamos que cortar y pegar, cortar y empalmar. Entonces, en este momento es un buen lugar, un buen punto para que definamos cómo vamos a trabajar con el acero de estos momentos. En este caso, ese momento lo voy a definir con barras número 6. Vean, yo definí aquí el cálculo con barras número 5. Voy a tomar por este criterio barras número 6. Traccionado 2 barras de cada lado y comprimido 2 barras también. El cálculo me da que es 1, ¿verdad? Pero yo mínimo debo colocar 4 barras en una sección, porque de esa es la única forma que yo garantizo la colocación de un estribo. Si colocase una sola barra en compresión, por lo menos una sola barra aquí donde está el puntero láser, ¿cómo agarro el estribo? Tendría que colocar un estribo, en forma inclinada, ¿sí? Como un triángulo, pues. Entonces, eso no es muy productivo desde el punto de vista de diseño para la sección. O sea, no estamos tomando y considerando las propiedades, completas de la sección. Podría ser una solución. Y seguidamente, cuando nosotros establecemos esas secciones, tenemos entonces nuestra viga de análisis. Ya la analizamos, la definimos y hemos repartido las áreas de acero, ¿verdad?, para cada una de las secciones en barras número 6. Entonces, para la sección A tendríamos 3 barras arriba, 2 barras abajo. La sección intermedia entre A y B, 2 barras arriba y 2 barras abajo. Para la sección B, 4 barras arriba y 2 barras abajo. Para la sección BC, 2 barras arriba y 2 barras abajo. Y para la sección C, 4 barras arriba y 2 barras abajo. Es decir, esas serían, nuestra discriminación del problema. O sea, ya transformamos todas las cargas en solicitaciones y las llevamos a una sección, y esa sección ya le calculamos el área de acero. Observe entonces que el acero inferior debe ser corrido, fíjense, de número 6. Fíjense, aquí tengo 2, 2, 2, 2. Es decir, que ese acero tiene que ir a todo lo largo, 2 cabillas de 6, número 6. Al igual que el superior, fíjense, mínimo tenemos que colocar 2 barras, 2 barras, 2 barras, 2 barras y 2 barras. De incorporar, o sea, para que las secciones resistan al momento que necesitamos, tenemos que colocarle esta sección. Para que el B resista el momento negativo, tendríamos que colocarle 2 barras más, y para que el momento en C resista, también tendríamos que colocarle 2 barras más. Fíjense, muchos pueden detallar indicando primero el área de acero que yo colocaría a todo lo largo de la viga, que serían 4 barras, y después completo el acero. También es una metodología válida. Yo en este caso lo hice, un poquito distinto, para mostrarles a ustedes cómo identificar qué diámetro de barra utilizar. ¿Por qué? Porque nos podemos quedar corto con ese barra o con ese acero longitudinal a colocar. Muchas personas utilizan acero mínimo. Para eso no es mi, no es mi estilo hacerlo así, por la congestión de acero que eso puede generar en una sección donde tenemos mucha cabilla, ¿okay? Entonces yo prefiero que el acero corrido sea un acero de un diámetro, representativo, para que el detallado de secciones donde tengo mayores momentos no tenga tanta cantidad de acero. Entonces, para esto ahora ya iniciemos con nuestro detalle. Nuevamente les pido que detengan el video y verifiquen que lo que estamos haciendo sea lo adecuado. Verifiquen inclusive las dimensiones, que la sección que tenemos definida, 30 centímetros de ancho, quepan esas secciones que tenemos allí, ¿okay? Continuemos entonces con el detalle. Para ello es necesario conocer propiedades de la barra número 6 para el detallado. La barra número 6 es el diámetro de 3/4, tiene un diámetro de la barra de 1.905 centímetros. Aquí están estimadas las longitudes de transferencia de acuerdo a la clase, si no me equivoco, debe ser la clase número 12, la clase número 11,
donde tenemos las longitudes determinadas por la longitud de transferencia de acuerdo a la norma, ¿sí? Yo voy a tomar en este caso la menor, ¿sí? Longitud de transferencia menor de las tres fórmulas que aparecen en la norma, ¿okay? Tenemos la longitud del gancho, que puede ser a 90, 180 grados, la longitud de doblez, ¿sí? Y esto es un tipo de empalme que, bueno, que veremos más adelante, ¿okay? Dicho esta, o dada esta información, nosotros lo que procedemos en este momento es a definir que, bueno, si nosotros tenemos un momento positivo, nosotros no debemos empalmar el acero inferior en un momento positivo máximo, que sería en el centro de un apoyo. Ahí en esa zona, la recomendable es empalmar el acero negativo. Y si nosotros tenemos un empalme que realizar en esta zona, es decir, el momento negativo, lo recomendable es que lo hagamos digamos, en las zonas donde no tenemos momentos negativos, es decir, el acero inferior. Dicho esto, también en la norma ustedes van a leer que no se permite el empalme en los apoyos, ¿sí? Sino justamente después de una zona llamada zona de confinamiento, que vamos a conversar más adelante, ¿okay? Entonces, aquí solo estoy indicando desde el punto de vista qué detalles debemos tomar en cuenta y qué no debemos tomar en cuenta. Entonces tenemos barra de longitud de 12 metros, vamos a hacer un problema con barras de longitud de 12 metros, si las barras fuesen de 12 metros, que es lo que comercialmente existe, o las barras fuesen de 6 metros, para que sea interesante el armado, ¿okay? Dicho esto, entonces tomemos primer caso con barras de longitud de 12 metros. Fíjense que el detallado a proponer sería, bueno, tenemos acero corrido abajo, acero corrido arriba, esa longitud yo la llamé L1, ¿sí? Vean que cuando termino hay un gancho, este gancho es estándar, en este caso a 90 grados, aunque el gancho que viene de arriba hacia abajo debería, como se engancha en una columna, debería ser LAH, pero bueno, vamos a dejarlo en este momento hasta acá y después aclararemos, digamos, esas prescripciones, ¿ok? Igualmente los invito a leerla. Tendríamos L1 y tendremos L1 a cero superior y a cero inferior. Tenemos que calcular cuánto vale L1. Si nos sobrepasamos de 12 metros, bueno, tenemos que ver cómo hacemos para ese trabajo. Luego tenemos que definir un acero L2, que aquí en esta sección A van 3 cabillas, en esta sección B van 4 cabillas acá arriba, o sea, tendríamos 2 acá, tendríamos que poner 2 más, y en L4 tendríamos que incorporar 2 cabillas. Digamos, este es el primer armado tentativo que nosotros tendríamos que hacer. Obviamente esto debería terminar donde hay un cambio de signo del momento, es decir, donde el momento pasa de negativo a positivo, más una longitud de desarrollo, aquí igual, de negativo a positivo, más una longitud de desarrollo, aquí de negativo a positivo, longitud de desarrollo, igualmente de este lado, ¿ok? Entonces, si tenemos los 12 metros, barra de 12 metros, para nuestra viga mostrada, vamos a considerar un ancho de columna de 30 centímetros, ¿ok? Dicho esto, pues, vamos a estimar cuánto vale L1. L1, entonces, fíjense, sería la longitud AB, entre A y B, más la longitud BC, sería esta longitud BC, más el ancho de la columna. ¿Por qué el ancho de la columna? Porque aquí tengo media columna y aquí tengo media columna. ¿Lo ven? Y debo restar 2 veces el recubrimiento que va a tener ese acero desde la cara de la viga hasta hacia la parte interna. Es decir, resto un recubrimiento aquí, resto un recubrimiento aquí. Eso me da menos 2 veces el recubrimiento, más 2 veces la longitud de doblez, que depende del diámetro del mandril. Para este caso son 6 veces el diámetro de la barra, ¿sí? Tendría un doblez aquí y un doblez aquí a 90 grados, 2 dobleces a 90 grados, más 2 veces la longitud del gancho. Aquí tengo un gancho y aquí tengo otro gancho, tengo 2 dobleces de gancho. Entonces tengo que sumar eso. Entonces, para este caso L1 sería 4.5 más 5.5, que serían las longitudes, más 30 centímetros, que sería el ancho de la columna, más 2 veces el recubrimiento, más 2 veces la longitud del doblez, más 2 veces la longitud del gancho. Aquí está calculado tal cual los numeritos que me dieron a mí, ¿sí? Sin aproximar, sin llevar hasta el múltiplo y superior, sino directamente el valor. En este caso, esa longitud L1, incorporando gancho y doblez, me da de 10.81, es decir, que si la barra son de 12 metros, yo puedo cortar esa barra a 10.81. Quizás comercialmente o, digamos, constructivamente cortarla a 10.81 no tiene mucho sentido. Ahí quizás la recomendación sería cortarla a 10.85
para que no nos quede tantos recortes de longitudes extrañas dentro de una cabilla, ¿no? Pero bueno, le estoy colocando el valor. Seguidamente, ese L1 sería tanto para esta longitud como para esta longitud que está acá. ¿Okay? Igualmente, para L2, que sería esta barra, este sector que está acá, para L2, el cálculo sería A1, correspondería a la distancia que hay desde el eje hasta donde el momento se hace 0. ¿Sí? Sería la distancia A1, que ustedes lo tienen en la tercera, cuarta diapositiva, donde tienen el diagrama de momentos, más un ancho de la columna, entre 2, ¿sí? La mitad del ancho de la columna, que sería desde aquí hasta la cara de la viga, menos el recubrimiento, más la longitud de desarrollo después que el momento se hace 0. Por supuesto, debemos incorporar el doblez y el gancho, porque estamos en el término de una viga. Entonces, para nosotros L2 será entonces 0,99 corresponde a 1, BC entre 2 sería 0,30 entre 2, da 15 centímetros, menos el recubrimiento 0,05, más la longitud de desarrollo que es 0,779, el doblez 0,09 y el gancho 0,229. Eso da una longitud de 2,2 metros para la barra L2. ¿Okay? Igualmente, para el cálculo L3 tendríamos A2, corresponde a la distancia que hay desde este eje B hacia donde está el momento 0, más B1, B1 es la distancia que hay de B hacia el eje C, donde el momento se hace 0, ¿sí? Que están calculados en las láminas previas, y debo sumarle una longitud de desarrollo de este lado y una longitud de desarrollo de este lado, es decir, más 2 veces la longitud de desarrollo. Eso nos da un total de L3 de 4,10 metros, ¿sí? Esta barra mide 4,1 metros, y de la misma forma el cálculo de la longitud L4 sería incorporar la longitud o el ancho donde el momento se hace 0 a partir del eje, ¿sí? El momento se hace 0 a partir del eje hacia B, media columna, restamos el recubrimiento, le incorporamos la longitud de transferencia desde el momento 0 hacia allá, o longitud de anclaje, le sumamos la longitud de doblez y longitud del gancho. ¿Okay? Cuando hacemos esta cuenta, como está indicado, ustedes la pueden chequear, da 2,45 metros. ¿Okay? De hecho, la invitación es que ustedes revisen los cálculos y podamos corroborar los cálculos aquí hechos. ¿Okay? Dicho esto, pues, tendríamos entonces la longitud L1 10,85 metros, L2 de 2,20, L3 de 4,10 y L4 de 2,45. Digamos, ahí tendríamos el despiece de las barras de acero para si tuviésemos barras de 12 metros. ¿Okay? Ninguna de las longitudes es inferior a 12 metros, es superior, perdón, a 12 metros, por lo tanto no tenemos ningún tipo de inconveniente a la hora del detalle. Nos queda entonces ese detalle de esta forma expresado. Tenemos entonces dos barras número 6 por una longitud de 10,85, tanto arriba como abajo. Y tenemos los aceros que tenemos que incorporar. Aquí tenemos que incorporar una carbilla número 6, una barra número 6 de 2,2 metros. Aquí tenemos que incorporar dos barras número 6 por 4,10. Y aquí tenemos que incorporar dos barras número 6 por 2,45 metros. ¿Okay? Dicho esto, pues tendríamos el detalle de nuestra sección, el despiece del acero longitudinal de esas barras. Podríamos resumir como mediante un cómputo del acero, cuántas cantidad de acero necesitamos. Aquí está calculado en metros, por lo general lo calculamos en kilos por metro, en kilogramos pues, o si lo podemos pedir en una ferretería en el número de barras. ¿Okay? El cómputo de concreto casi es 1 metro cúbico para el vaciado de toda esa viga que tenemos nosotros allí. ¿Okay? Ese sería el detalle, primer detalle para barras con 12 metros de longitud, cabillas que podemos cortar hasta 12 metros, contar hasta 12 metros. Luego tenemos un caso, planteamos el caso con longitud de 6 metros. Con esta longitud de 6 metros, bueno, verifiquemos primero el detallado, pues. El primer detallado que hicimos, solo me voy a enfocar en el acero, digamos, que es superior a 6 metros. Como ustedes pueden verlo acá, ese detallado superior a 6 metros corresponde al acero superior y el acero inferior, nada más, que es continuo. ¿Okay? En ese detallado, fíjense, esta longitud es mayor a 6 metros, por lo tanto esa cabilla tendríamos que cortarla o tendríamos que disponerla de otra forma. Entonces, aquí les hago una propuesta de las formas a colocar. Tomo la longitud más pequeña, ¿sí?
A esa longitud más pequeña le incorporamos el gancho, el doblez, el medio ancho de la columna, le incorporamos la longitud donde el momento se hace cero y una longitud de desarrollo, ¿sí? Tal cual como está mostrada aquí en este esquema. Aquí están los cálculos, y cuando hacemos la sumatoria, esa longitud nos da 6.86 metros, es decir, que ya nosotros esa longitud no la podemos utilizar porque estamos sobrepasando los 6 metros. Si la cortamos antes de los cortamos a los 6 metros, nos va a quedar un lugar donde no debemos tomar o no debemos colocar el detalle del acero longitudinal, ¿ok? O sea, no podemos hacer ese empalme o esa longitud de desarrollo. Entonces, esa es la segunda propuesta, no cumple tampoco. Fíjense que análogamente podríamos haber hecho el mismo, digamos, esquema de resolución, pero desde C hacia B. ¿Qué nos daría eso como resultado? Que probablemente después de B nos daría un poco más de longitud, porque aquí tenemos 5.5 metros, ¿okay? Ya casi que llegamos aquí, son 5.50. Entonces ya esa solución quizás no sería factible. Entonces, para que la solución sea factible, digamos, la longitud sea menor a 6 metros, lo único que podemos hacer es lo siguiente. Bueno, arrancamos entonces desde un extremo, puede ser o bien este o bien este de la viga, y llegamos hasta un punto donde podamos hacer el empalme. Habíamos hablado del acero negativo, una zona como por acá. Ese mismo empalme lo podemos hacer para un momento negativo después de cierta zona, ¿okay? Que después del momento, después de la zona de confinamiento. Por eso es que esa zona de confinamiento, que lo vamos a hacer más adelante, está alejada de este 1.37, ¿okay? Por eso es que yo alejo aquí cuando el momento se hace cero. Por ahí, por ese caso, no tenemos problema. Dicho esto, tendremos entonces en este lado, este extremo, sería la longitud misma anterior, solo que le tenemos que restar 1.16, que sería donde el momento se hace cero. Le restamos esta longitud de desarrollo y le restamos el momento cero hacia este lado, que es 1.37. Cuando hacemos esa cuenta nos da una longitud de 3.55, que tendría que tener esta barra que está aquí, ¿sí? Eso es menor a 6 metros perfectamente. Es decir, que esa longitud ya sería una solución, parte de nuestro problema. De la misma forma pudimos haberlo hecho a este lado. Fíjense que yo tomo justo antes, donde el momento se hace cero, ¿sí? Hasta el momento donde se hace cero, y de negativo a positivo, y cuando hago la suma de toda esta longitud, que sería el ancho del gancho, el doblez, 0.1, que sería la columna menos el medio ancho de la columna menos el recubrimiento, más la longitud entre B y C, menos que el momento sea cero, ¿sí? Que sería esta zona donde hay un cambio de signo del momento. Esta longitud me da 4.76, es decir, no paso los 6 metros. Fíjense que esto ya nos está dando entonces una solución de cómo detallar esto. Tendríamos acero hasta aquí, acero hasta acá, pero nos faltaría un acero para completarlo, el acero corrido. El planteamiento, ¿cuál es? Este que está acá. Tendremos entonces en la parte superior longitud de 1.37, ¿sí? Que sería, y 1.16, que serían los momentos cero. A eso le agregamos dos veces la longitud de desarrollo de 779.0779, y esta longitud de esta cabilla nos da 4.10. Eso es menor a 6 metros. Es decir, que ya aquí, fíjense, hemos transformado esta sola barra, o estas dos barras, que van todas corridas, en 3 porciones de barras que me resuelven el problema, que no son mayores de 6 metros. Digamos entonces, esto sería la solución a tomar tanto para el acero corrido superior como para el acero corrido inferior, ¿sí? Esto trae como consecuencia que el cómputo del acero, por supuesto, va a aumentar, en este caso a 64.95 metros, y el volumen de concreto sigue dando exactamente lo mismo. Interesante es, y es importante notarlo, que aquí, cuando yo empalmo estas dos aceros, o sea, cuando yo consigo el mismo punto, de ahí hacia allá hay una longitud. Esta sería longitud de desarrollo, ¿sí? Tenemos una longitud de desarrollo entre dos secciones. Esa longitud de desarrollo sería lo que yo necesito desarrollar en la cabilla. En el próximo, digamos en la próxima clase, vamos a comparar qué pasa cuando esa longitud de desarrollo tiene que ser una longitud correspondiente a una longitud de empalmes de cabilla, ¿okay?
en un solo video no les puedo hacer todo. Vamos a tener longitud de empalmes y vamos a ver cuál es el cálculo de ese empalme. ¿Estamos claros? Así aprovechamos simultáneamente para evaluar el corte. Entonces, esta sería, digamos, la solución planteada. Ojo, esta solución viene con longitudes de desarrollo, para que lo aclaremos, viene con longitudes de desarrollo desde después de que el momento se hace cero, ¿sí? Tomamos longitud de desarrollo. Entonces, en la próxima clase veremos qué argamento utilizamos cuando aquí ya no es una longitud de desarrollo, sino una longitud de solape. ¿Okay? En este ejemplo está hecho con longitud de desarrollo. En el próximo video aclararemos al respecto esta condición. ¿Okay? La invitación nuevamente a que ustedes también realicen un detallado con barras de longitud 3 metros, ¿sí? Y vamos a ver qué nos sirve de lo que tenemos aquí planteado y qué no nos sirve de lo que tenemos aquí planteado. ¿Sí? Eso nos va a dar, digamos, destreza desde el punto de vista de diseño. Gracias por su atención. Les habló el profesor Johnny Aponte del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Rivero Palacio. Espero que le haya sido de su agrado. Por favor, completen los ejercicios al respecto. Les voy a hacer una propuesta, y es que aquella persona que, las primeras dos personas o primera persona que me envíe el detallado pues de esa longitud de 3 metros, tendrá, bueno, un premio, pues, ya que va a estar pendiente de lo que es el canal y de los videos que se están grabando y de las clases que se están asistiendo. Muchas gracias por su atención y espero la próxima oportunidad.